establecer contacto con los indios Majecodoteri, cerca de la misión del Platanal, en los primeros días del mes de abril emprendimos la ruta por las aguas del Orinoco. Resultaba verdaderamente emocionante pensar que hace apenas 20 años la expedición del coronel Rísquez Iribarren, que descubriera las fuentes del Orinoco en el año 1951, había descubierto este auténtico paraíso. La selva del Orinoco llega hasta el borde mismo de las aguas. Contemplar los bellos pájaros, las increíbles inflorescencias de la vegetación, hubiera constituido, diríamos, que la más prodigiosa ocupación de un naturalista. Pero nosotros teníamos que navegar. En este caso, íbamos a buscar a los indios interioranos, a los que están aguas arriba, aquellos que nos podían enseñar cómo viven los Yanomamos según sus tradiciones, según la cultura que les ha permitido sobrevivir en una selva que es un paraíso, pero que también precisa una extraordinaria preparación para poder vencer sus imperativos ecológicos. Pasábamos cerca de algunas de las montañas que constituyen hitos sagrados para los indios Yanomamos. El motor de nuestras curiaras, que son largas piraguas monóxilas, es decir, hechas con un solo tronco de madera, que se deslizan rápidamente en contra de la corriente, era como una nota invasora dentro del murmullo de los pájaros, de los monos aulladores, dentro de la música eterna de la selva y delante de los indios Yanomamos, pescadores, que nos miraban desde su eterno paraíso. Aquí el tiempo parece no haber pasado. Los hombres y las mujeres se presentan con la misma serenidad y con la misma nobleza con que debieron presentarse hace 5 o quizá 10.000 años, cuando los primeros seres humanos comenzaron a establecerse en las selvas orinoco-amazónicas. El cazador agachado bebe agua, quizá en la más primitiva y ancestral de las posturas. Y las orillas, pobladas de bellísimos pájaros como la garza blanca, van pasando en la más fantástica de las películas delante de nuestros ojos. Todo cuanto vemos es nuevo, absolutamente nuevo para nosotros. Incluso asombrosa la postura de nuestros guías, de los indios Majecodoteri que nos acompañan como expertos. El Orinoco, muy joven aquí, cerca ya de sus fuentes, cerca de los altivos raudales donde ha imperado el pueblo Yanomamo, nos acoge verdaderamente dulce, verdaderamente amable en una marcha que está siempre refrescada por la brisa que choca contra nuestros rostros. El Orinoco nos muestra a su pueblo favorito, los indios huaycas, los Yanomamos, por los que tanto tememos. Los Yanomamos que juegan, que se bañan, que pescan, que obtienen tantas cosas del padre Orinoco. Sin embargo, este pueblo asombroso, que vive según modos y modas tan primitivos, hace apenas 50 años que comenzó a acercarse al Orinoco. Antes vivían en el interior, tenían mucho miedo al padre de las aguas, porque esta era la vía que podía traer a sus enemigos y a los invasores. Poco a poco se fueron acercando los Yanomamos al gran río. Poco a poco descendieron de sus ocultos raudales, de las selvas del interior. Y hemos de decir que si el río les ha dado muchas cosas, como el contacto con los blancos, también les ha ocasionado grandes catástrofes. Las epidemias de gripe, la malaria, el sarampión, que han diezmado al pueblo Yanomamo, llegaron por la vía de las aguas, por el Orinoco, a través de los expedicionarios, a través de los caucheros, a través de todos cuantos blancos se establecieron y fueron contaminando poco a poco al pueblo propietario del paraíso. A veces las aguas son muy bajas, estamos en un verano muy seco y es necesario descender de las curiaras para empujarlas. Nuestros guías nos dicen que aquí no hay pirañas, aquí no hay anguilas eléctricas o tembladores, aquí no hay rayas con sus temibles aguijones. Estamos muy seguros porque con nosotros, además de los indios Majecodoteri, viene el famoso González Niño, un venezolano culto y amable que vivió 18 años con los indios Yanomamos, un venezolano que conoce perfectamente el idioma huayca y que se mueve a sus anchas cerca de los perros de agua o nutrias gigantes en este paraíso tan pocas veces hollado por la planta del hombre blanco.
Para un ornitólogo, contemplar las orillas y escudriñar las copas de los árboles con un buen par de prismáticos constituye toda una lección de ornitología, porque las más asombrosas de las aves viven y perviven aún en este paraíso a donde pocas veces ha llegado el rifle o la escopeta. Por ejemplo, contemplamos los oacines, aves primitivísimas, que durante su juventud son capaces de trepar por las ramas de los árboles mediante los garfios que conservan en sus articulaciones. Asimismo, los pájaros, serpientes o aningas americanos, verdaderamente bellísimos. Pero nuestro viaje nos depararía también, en nuestras breves paradas, la oportunidad de contemplar hechos verdaderamente asombrosos, como la capacidad para la ingeniería de los indios yanomamos que construyen sus famosos puentes colgantes durante la época del estío, cuando las aguas están bajas, con objeto de atravesar los rápidos y los raudales en la época invernal, que es como se llama en Venezuela a la época de las lluvias. Nos detuvimos con los ojos y los oídos bien abiertos para ver uno de estos milagros que están en la tradición y en la cultura de los pueblos primitivos. ¿Cómo es posible que estos hombres, desconociendo cualquier ley o cualquier principio de las matemáticas, puedan construir estos puentes tan perfectos, mediante unas normas diríamos que intuitivas, pero que se basan sobre todo en el perfecto conocimiento de todas las maderas de la selva, de las más resistentes, de las más elásticas, en el manejo apropiado de los bejucos, con los que construyen, con los que atan, con los que hacen nudos que durarán años, mientras el pueblo yanomamo puede cruzar los raudales, porque este era un pueblo que no amaba la natación ni la navegación. Este era un pueblo de la selva, un pueblo del interior, que evitaba hasta hace 20 años el contacto con los grandes ríos, donde, según sus tradiciones, estaban los enemigos. Resulta asombroso el paralelismo en las capacidades para la construcción de puentes colgantes que existen entre los yanomamos de Sudamérica y los pigmeos del Congo. Ambos son pueblos forestales, ambos son pueblos de pequeña talla, ambos son pueblos que temían el contacto con los grandes ríos, ambos son pueblos que nos han asombrado por su hospitalidad, por su carácter alegre y por la extraordinaria complexión de sus cuerpos y diríamos que serenidad de sus espíritus. Finalizada la obra, una buena parte de los habitantes del Chabono cruzaron sobre el frágil puente. Yo creo que tanto para darnos una demostración de la resistencia y solidez de su obra, como para que viéramos también la agilidad, elasticidad y capacidades locomotoras de estos asombrosos indios, ya que en la comitiva había también mujeres con los niños a cuestas. Y no lejos de los felices constructores de puentes, el indio yanomamo pesca también, porque diríamos que obtiene todos los recursos de los ríos, sobre todo de los pequeños caños y de los ríos del interior, donde ha pasado gran parte de su existencia. En este caso, el yanomamo ha atravesado con la dura madera de su arco un pequeño caimán. El yanomamo come prácticamente de todo. Les hemos visto comer arañas y no nos asombrará que coman también las suculentas colas de los caimanes. El indio huayca o yanomamo obtiene todos los recursos de la naturaleza que le rodea. Con los bejucos ata cuidadosamente sus piezas de caza. Pocos pueblos hemos visto
que organicen también sus trofeos, que les coloquen de tal manera que durante el largo transporte hasta el poblado no supongan para ellos un impedimento o un daño para sus epitelios. Pero la selva infinita, la selva que trepida con el motor de nuestras pequeñas embarcaciones, nos reserva aún muchas y grandes sorpresas. Como por ejemplo, la sorpresa de las capacidades para la construcción de naves por parte de los indios Yanomamos. Parece ser que estos pueblos han comenzado a navegar en curiaras, es decir, en piraguas monóxilas, hace apenas 20 años. Antes construían balsas que eran suficientes para atravesar los pequeños ríos de su hábitat forestal. Precisamente cuando nosotros llegamos a uno de los poblados, se estaban dedicando a la construcción de una de estas sencillas embarcaciones. Pero nosotros queríamos ver sobre todo uno de los más sorprendentes astilleros de los indios Yanomamos, aquel que les permite construir un tipo de embarcación que recibe el nombre de tomoro, precisamente porque se hace con la corteza de un árbol llamado Tomoro coxi. Las embarcaciones de corteza son muy antiguas y diríamos que ocupan una gran parte de América. Los famosos pieles rojas de los bosques del Canadá se hicieron muy conocidos por las bellas piraguas en corteza de abedul. Y los indios, mucho más al sur de la selva virgen del Orinoco, utilizando las asombrosas maderas, conociendo perfectamente las cualidades de todos los vegetales que crecen en la selva, son capaces de construir altos andamios para extraer limpiamente un sector de la corteza del Tomoro coxi y construir luego con ella una piragua. Los Yanomamos trabajan deprisa, parecen infatigables, conocen a la perfección todas las leyes de la dinámica y del equilibrio para construir tanto los puentes como estos asombrosos andamios en los que utilizan única y exclusivamente elementos vegetales y que les permiten alzarse 6 o 7 metros sobre el tronco de un árbol para extraer su corteza. Ver trabajar a estos hombres primitivos en medio de la selva inmensa, utilizando ciertamente algunos elementos transculturados como hachas o machetes que obtienen en las misiones, pero pensando que lo mismo hacían hace unos años con sus elementos líticos o con el fuego, resulta verdaderamente sobrecogedor. La capacidad del hombre primitivo para sobrevivir en la selva. La capacidad del hombre primitivo para obtener todo cuanto precisa de su medio sin utilizar ninguno de los elementos que han encadenado al hombre de la civilización y que le hacen sentirse tan orgulloso de su técnica. Estábamos asombrados viendo a estos hombres fuertes, hábiles, perfectamente constituidos, que trabajan riéndose, que se encuentran aparentemente siempre felices y que construyen sus embarcaciones con la corteza de un árbol, sin echar de menos, hasta que no las han conocido, las más sofisticadas embarcaciones del blanco. Uno hubiera creído bucear en la noche de los tiempos al pasar aquella larga mañana en medio de la selva viendo trabajar a los indios Yanomamos, observando su ingenio, su perfecta adaptación selvática, siendo consciente de que este trabajo lo harían con la misma perfección hace quizá 2, 3.000 y quién sabe si 5.000 años. Su cultura sólida, su cultura cristalizada, ha bastado a estos pueblos selváticos para sobrevivir hasta nuestros días, diríamos que con unas capacidades asombrosas para la felicidad y para la paz. Contemplados por la bella huayca, que serenamente apoyada en el tronco de un árbol, observa también las capacidades constructoras de sus hermanos, estamos viendo cómo ahora los hombres, después de derribar el sector de corteza que emplearán para construir la embarcación, la parten en dos. Es decir, que podrán hacer 2 tomoros o piraguas de corteza. Después, actúa el mejor dotado para la carpintería, el indio que conoce mejor los últimos retoques que hay que dar a la corteza para preparar la piragua.
Todo es meticuloso, dentro de un rigor intuitivo. Del árbol, el gigante, privado de su corteza, morirá. ¿Pero qué representa para tantos miles y miles de árboles en la selva la muerte de un Tomorocoxi para construir una piragua? Mientras no lleguen las talas abusivas de la civilización, mientras no entre la sierra mecánica abatiendo por centenares a los árboles de la masa forestal, no pasará nada. La selva le da al indio todo cuanto precisa, y el indio no roba nada a la selva. Está adaptado ecológicamente, y esta es la gran lección que nos gustaría extraer de nuestra expedición Orinoco arriba. La lección que se desprende de un pueblo que conoce todo cuanto precisa de su medio, de un pueblo que utiliza, en lo que podríamos llamar la cultura de la madera, todos los elementos, como este asombroso bejuco, para construir cuanto precisa para sobrevivir. Y cuando el hombre no degrada la naturaleza, cuando el hombre se adapta a las leyes de la naturaleza, el hombre es bello, el hombre es altivo, el hombre es feliz, el hombre es como aquellos indios que estábamos viendo construir su piragua, como aquellos indios que parecían un grupo de bronces griegos por la perfección de sus movimientos y por el equilibrio de sus cuerpos. La selva le da todo al Yanomamo, y ciertamente pudimos observar que el Yanomamo no hubiera necesitado nada del blanco. Hubiera podido sobrevivir en su paraíso durante tantos milenios como llevaba ya en él. En esta sencilla botadura, en esta ceremonia tantas veces repetida en la historia de este pueblo, para cruzar un raudal, un estrecho río, estábamos viendo una técnica, estábamos viendo una cultura perfecta cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, la más depurada artesanía, la del hombre que trabaja alegremente, la del hombre que no hace nada, diríamos que a la fuerza, porque a la naturaleza le pide y le da lo que debe de hacer. Ciertamente, los Yanomamos hace tan solo 20 años que navegan en piraguas monóxilas. Han abandonado en gran parte las piraguas de corteza y han aprendido de los indios maquiritares a construir estas sólidas embarcaciones, vaciándolas mediante un complejo proceso en el que se utiliza el fuego. Las curiaras, que es como se llaman estas piraguas en Venezuela, han resultado sumamente prácticas en la moderna adaptación del Guayca a los grandes ríos. Las manejan diestramente y les resultan sumamente útiles para transportar los materiales y para pasar de uno al otro lado del Orinoco, tanto para atender a sus conucos o huertos forestales como para sus expediciones de caza o de pesca. Precisamente retornaban los pobladores de un chapono, de una expedición de pesca, cuando nosotros nos cruzamos con ellos. Y orgullosamente nos enseñaron una payara, un pez monstruoso que tiene unos dientes capaces de impresionar, diríamos, que al más aguerrido de los aventureros. Jubilosamente, como hacen casi todas las cosas, los Yanomamos desenvolvieron de las hojas que la cubrían su payara, el trofeo del día. Y con todo detenimiento separaron sus mandíbulas para que nosotros pudiéramos asombrarnos ante el pez que habían obtenido de las aguas del Orinoco. Esta terrible criatura depredadora está dotado de unos dientes que encajan perfectamente en alveolos de la mandíbula superior. Unos dientes que deben resultar terribles si se clavan en el brazo o en la pantorrilla de un hombre, pero que parece ser esto no ocurre casi nunca. Este es un pez que ataca a los otros peces y no a los mamíferos de gran porte como hacen las pirañas en algunas ocasiones. Aprovechamos la oportunidad para observar y filmar a los Yanomamos mientras preparan sucintamente los peces obtenidos en el río. Y esta es una buena ocasión para comentar que la selva Yanomama es tan rica en recursos que solamente de las aguas
pueden estos indios obtener gran parte de las proteínas de las que se nutren. Los peces son abundantísimos, las especies muy diferentes, y hemos podido comprobar personalmente que el gusto de algunos bagres y de algunos peces del Orinoco no tiene nada que envidiar a los más exquisitos peces de mar o de río que se consumen en los restaurantes de lujo de Europa. Meticulosamente, y utilizando, diríamos que las más primitivas de las armas para estos menesteres, los dientes blancos y marfileños, el indio despedaza y limpia los peces de los que se alimentará después, previamente asados o sancochados, como se dice en Venezuela cuando se cuece un manjar. Llenos de admiración, llenos también de alegría ante el espectáculo de este pueblo sano y asombroso, que obtiene tantos y tan maravillosos alimentos de la selva, nosotros continuábamos nuestro viaje, porque más arriba, mucho más arriba en el Orinoco, nos esperaba un pueblo que habría de conducirnos hacia el interior de la selva, hacia un poblado de verano donde los indios Yanomamos se encontraban viviendo como han vivido siempre en sus hábitats interioranos. Gracias a los contactos establecidos por Codesur y por nuestro experto González Niño, que iba siempre en la proa de la embarcación puntera, sabíamos que los indios nos esperaban amistosamente. Uno de los grupos más ricos, uno de los grupos mejor establecidos, y habían destacado precisamente a sus guerreros más representativos en una roca que estaba en medio del Orinoco para darnos la bienvenida. Posaron orgullosos, con sus pinturas de guerra, con sus adornos, con sus plumas. Querían demostrarnos que son los más fuertes, que son los dueños de esta selva y que nos acogían amistosamente para conducirnos hasta su poblado de verano. Tras el primer contacto, habría una demostración de fuerza, de habilidad y sobre todo una exhibición del armamento. Estos indios, que son fundamentalmente guerreros y que defienden ferozmente sus territorios de los indios vecinos, tienen un tipo de danzas que se basan sobre todo en impresionar al visitante. Se habían distribuido de tal manera que las mujeres, y diríamos que los indios menos dotados, esperaban en la orilla, mientras que los más representativos, los guerreros más fuertes, el chamán y los jefes estaban en el centro del río. Cruzaron las aguas bailando y todos nos dispusimos para admirar a nuestros amigos, a los amigos que acabábamos de conocer, a los amigos que nos iban a conducir en una larga expedición selva adentro hasta un poblado de verano, donde el Yanomamo vive como vivieron sus ancestros, en lo más profundo de las selvas desde el principio de sus tiempos. Uno recordaba las viejas expediciones de Stanley y Livingstone en África. Uno recordaba los primeros contactos de los exploradores españoles del siglo XVI con las tribus primitivas, al encontrarse con estos hombres, con estas mujeres y con estos niños que no hablaban nuestro idioma, pero que nos acogían ingenuamente, inocentemente, demostrándonos su fuerza y precisamente por su fuerza, su hospitalidad. Era del más alto e importante ritual observar su danza. Era muy importante permanecer quieto, inmóvil, admirando a los guerreros mientras los guerreros danzaban, porque los guerreros querían decirnos que ellos siempre habían sido los dueños de la selva y que nosotros podríamos permanecer allí, pero únicamente como sus invitados. Y no resulta nada difícil comprender que en la selva virgen orinoco-amazónica, con las armas y con los medios del Yanomamo, no habría nadie capaz de sobrevivir a no ser que fuera Yanomamo y que poseyera la cultura de este antiguo pueblo.
danza guerrera, pasos perfectamente medidos que ponen de manifiesto la agilidad, la fuerza y la belleza y perfección de sus armas. Danza que para nosotros abría el camino de una nueva aventura, lejos del río, la aventura del interior de la selva, la aventura que nos espera para el próximo capítulo.